cuentas a cada uno, ¿no?, de ustedes. Y recuerdan que fue asignada la práctica, ¿sí?, número 1, que consistía en programar un diccionario inglés-español y hacer traducción con la fecha de entrega. Recuérdenme cuándo fue, para qué fecha fue. Si no me equivoco es para hoy, ¿no? Viernes. ¿Viernes? Ok. Entonces, si el viernes, entonces hay tiempo todavía. Esa es la actividad 1, es importante hacerla, ¿sí?, para que ustedes refrescan las instrucciones o cómo se programan las funciones que permiten realizar lectura de cadenas de caracteres, segmentación de estas cadenas, ¿no?, e imprimir estas cadenas sea en un archivo o en una terminal. Bien. Entonces hoy vamos a continuar con el material comenzando con una pregunta que queremos hacer quizá desde un poquito lejos. La pregunta sería la siguiente, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, programas tipo Office, MS Office o Word, ¿no?, u otros paquetes, determinan si la palabra que ustedes escribieron contiene algún error? Y esa es la pregunta. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo determina? ¿Quién me puede decir? Adelante, Sara. Bueno, podemos hacer uso de gramáticas y aparte pues de autómatas, que sean lo que nos puedan ayudar a identificar si las palabras, bueno, la que está escrita se puede producir por la gramática que se definió. Sí, esos son mecanismos, ¿no? Mecanismos a través de cuales podemos implementar dicho procedimiento. Pero en sí, digamos de manera poco formal o con propias palabras, ¿cómo podríamos describir este proceso? Mediante la comparación con algún diccionario. Con algún diccionario, ¿no? Entonces, es la manera más sencilla. Entonces, eso implica que debemos tener una lista o un archivo de palabras contra las cuales podemos cotejar, ¿no? Es decir, nuestro programa debe tener una información, ¿sí?, en este caso un diccionario, contra el cual podemos comparar las palabras, ¿no? Y en caso de que, por ejemplo, una palabra difiere por un símbolo, por una letra, con alguna palabra que ya existe en diccionario, entonces es probable que existe un error, ¿no? Entonces hay varias formas de determinar qué tan semejante es una palabra con otra. La manera fácil la manera, digamos, sencilla de hacer esta comparación es contar cuántos caracteres difieren entre una palabra y otra. Sabemos que pueden haber dos palabras que se difieren de una sola letra,
difieren en una sola letra, ¿sí? Pero significan cosas distintas. Entonces, suponiendo que el que escribe texto se equivocó en una letra, ¿cuál sería el ejemplo? Déjame pensar, no sé, para ilustrarlo más. Bueno, simplemente la palabra, por ejemplo, dos palabras, sal y sol, ¿no? Para ilustrar. Entonces, vamos a suponer que el autor escribió sal, ¿no? ¿Cómo el programa puede determinar que lo que quiso escribir es realmente sal o sol, ¿no? Aunque formalmente ambas palabras están escritas bien, no tienen ningún error de gramática, ¿sí? Es decir, ningún símbolo extraño, y ambos están en el diccionario. ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo lo determina el programa? Es por lo que va antes, por ejemplo, el sol o la sal. Ok, podría usar el artículo, ¿no? La forma del artículo para determinar qué tipo de error. En caso de que la palabra, por ejemplo, no precede de un artículo, se requiere analizar más cosas. ¿Cuáles serían estas cosas? Ahí bien lo dijo, se requiere saber qué es lo que fue escrito antes, ¿no? El contexto, ¿no? Eso se llama contexto, precisamente. El contexto en el cual ocurre la palabra. Y el contexto, a su vez, implica que debemos llevar control de la estructura anterior. Y eso, a su vez, requiere especies de memoria, ¿cierto? Eso requiere la memoria para guardar al menos unas cuantas palabras, en este caso, previas a la palabra que se está escribiendo, para determinar el contexto en el cual se encuentra dicha palabra. Y de ahí poder tomar decisión si se quiso escribir sal o sol. ¿Okay? Entonces, noten que no es una tarea trivial. Aquí me pregunta José Guadalupe, en la base de un diccionario de expresiones regulares. Efectivamente. Entonces, cuando en primer caso, noten que vimos dos casos. Primer caso, cuando una palabra difiere por un símbolo y este símbolo no está presente en el diccionario, estamos hablando de un error sintáctico, ¿sí? En caso de cuando hay una dependencia del contexto, ¿sí? Necesitamos saber el contexto. En este sentido, el contexto se refiere al contexto del texto en sí, de la frase en sí. Necesitamos usar un algoritmo que nos permite guardar esta información. Y por lo tanto, necesitamos dos métodos diferentes, aunque trabajando en conjunto, para enfrentar cada una de estas situaciones. Y bien me están escribiendo que para análisis sintáctico, la manera de realizarlo es, manera fácil, es utilizar expresiones regulares. Y nosotros sabemos que expresiones regulares los podemos tratar a través de autómatas, ¿no? Mientras que en caso de análisis de contexto, necesitamos precisamente introducir las gramáticas del lenguaje para determinar la estructura semántica de nuestra frase. ¿Sí? Y con esto pasamos entonces a la siguiente
imagen que está representada en la diapositiva, ¿sí? En curso de autómatas y lenguajes, ustedes han estudiado diferentes sistemas, ¿no? El sistema combinacional se considera como algo trivial, que simplemente responde a un conjunto de entradas de manera determinista. Después, autómata finito, puede ser determinista o no determinista, que abarca en sí sistema combinacional, ¿no? Pero sigue siendo más general que sistema combinacional. Después generalizamos al concepto de autómata de pila y finalmente llegamos a un sistema universal que es la máquina de Turing, ¿no? Esa es, digamos, jerarquía de distintos tipos de autómatas, siendo la máquina de Turing más general, más universal, ¿sí? Entonces, para este curso necesitamos estudiar al menos algunos de ellos para precisamente enfrentar problemas o aspectos de análisis sintáctico y semántico de programas, ¿sí? Entonces, estas partes las vamos a dedicar primeras 2 semanas, 3 semanas a estudiar o repasar, mejor dicho, estos temas, ¿ok? Bueno, sistemas combinacionales, ustedes saben, son aquellos que podemos representar a través de operaciones lógicas, por ejemplo, implementadas en forma de compuertas lógicas, que usan lógica de Boole para hallar la solución, ¿sí? En este caso, dado el conjunto de entradas que representan las letras A, B, C, D, puedo generar una salida F que es simplemente está determinada por combinación de las entradas, ¿no? Entonces, dadas 2 compuertas tipo AND y una tipo OR, los puedo combinar de tal modo que tengo una expresión que puede realizar este sistema, ¿no? Bien, entonces es lo más trivial y se conocen como sistemas combinacionales, ¿no? Autómatas finitos, nos vamos a detener algo en ellos, ¿sí? Para repasar rápidamente. Sabemos de qué se tratan, simplemente son quíntuplas, ¿no? Que tiene estados, dados por ejemplo con letras S mayúsculas, y las transiciones que están representadas a través de estas flechas, arcos, que inclusive pueden conectarse, salir y entrar del mismo estado, ¿no? Llamados los bucles o ciclos. Y hay un estado final o de aceptación del estado que tiene, por ejemplo, marcado en 2 círculos, ¿no? Entonces, distintas transiciones pueden llevar o no a un estado de aceptación, dependiendo de combinaciones de entradas, ¿no? ¿Sí? Finalmente, autómata de pila es generalización de un autómata, pero agregando concepto de pila que sirve como una especie de memoria, ¿sí? En la cual podemos almacenar elementos de la entrada, y trabajar con ellos de acuerdo al alfabeto propio del autómata de pila, ¿no? Pues va a vaciar o colocar símbolos en la pila de acuerdo a símbolos que vaya leyendo, por ejemplo, de la memoria, que podemos representar como cinta de entrada, ¿no? Que es realmente una cadena de símbolos. Finalmente, máquina de Turing, sí, sabemos que representa
un algoritmo que forma fundamento de sistemas computacionales modernos, ¿no? Es una computadora elemental que puede realizar operaciones sobre los símbolos colocados en una cinta infinita, o pueden haber varias cintas, ¿no? Sobre las cuales trabajan simultáneamente, ¿no? Igual sabemos que es una séptula. Tenemos conjunto de estados finitos, alfabeto, estado inicial, conjunto de estados finales y funciones de transición, ¿no? También símbolos blancos, símbolos propios de cinta, etcétera, ¿no? Entonces es un computador universal. Y dicho esto, vemos implementación de como un ejemplo de implementación de máquina de Turing sobre ejemplo de funcionamiento de un procesador elemental, ¿no? Esto es un poco sobre arquitectura de computadoras, ¿sí? Nada más para refrescar, hagamos unos ejercicios recordando cómo funciona un microprocesador, ¿no? Sabemos que trabaja de manera, el procesador trabaja de manera conjunta con la memoria, a la cual puede acceder realizando lectura o bien escritura, ¿sí? A ciertas localidades de la memoria. Localidades de la memoria tienen una dirección, también en forma de conjunto de bits, ¿sí? Dados en sistema binario, que indica localización única, en el cual se encuentra el contenido, que es valor numérico de algún dato, o bien puede ser una instrucción también, ¿no? El procesador en sí realiza distintas operaciones sobre localidades de memorias internas. Existen varios, pero en nuestro ejemplo vamos a suponer que solamente está presente una sola localidad de memoria llamada acumulador. Entonces el procesador puede traer de la memoria al acumulador la información realizando alguna operación previa, o bien guardar valor de acumulador en alguna de las localidades de la memoria, ¿okay? Es equivalente realizar operación sobre la cinta, ¿sí? En la máquina de Turing, ¿no? Recordemos sistema binario, que un número binario lo podemos representar como equivalente a número en base decimal, realizando operaciones de sumar cada posición, elevándola a la potencia que corresponde a la posición del dígito, ¿no? En este caso tenemos 1, multiplicamos por la base 2, elevada a la quinta posición, sumamos con la posición 4 y haciendo la misma operación. En este caso, posición 3 de la derecha es 0, entonces esto nos da 0 y así sucesivamente. Sumamos todo y obtenemos el valor que corresponde con sistema decimal, ¿no? Para convertir el valor decimal en binario, realizamos división sucesiva, realizando corroboración de que tengamos un residuo o no, ¿no? De acuerdo a esto, colocamos 0 o 1, ¿no? Respectivamente. 0 no hay residuo, 1 hay residuo. Realizamos división hasta que llegamos a 0 o bien 1, obteniendo una secuencia de bits entre 0 y 1. Invirtiendo esta secuencia de bits, obtenemos el valor binario que corresponde en este caso, por ejemplo, al número 210, ¿no?
Bien, los procesadores como el que vamos a analizar ahorita contienen distintos campos en su vía de comunicación con la memoria, ¿sí? Vamos a suponer que las instrucciones que vamos a manipular son de un ancho constante, son de 8 bits, ¿no? Por lo tanto, nuestro procesador es de 8 bits, porque puede interpretar simultáneamente una cadena de 8 bits. Y obviamente procesadores de 16, 32, 64 bits interpretan simultáneamente el valor correspondiente de bits, ¿no? En nuestro caso, los primeros 3 bits vamos a asignarlos a código de la instrucción. Recuerden que 3 bits son suficientes para codificar ¿cuántas instrucciones? Entonces elevamos 2 a la 3, ¿cuántos nos da? 8, ¿no? Entonces 8 posibles combinaciones tenemos aquí de 3 bits y esto nos da 8 instrucciones posibles. El resto, por ejemplo, en la parte derecha, que son 5 bits, los vamos a usar para acceder a la dirección de la memoria, ¿sí? En el cual está almacenado alguna información. Entonces tenemos instrucción y el operando, que es dirección en el cual, a la cual vamos a acceder, ¿sí? Aquí listamos, por ejemplo, algunas operaciones que podemos realizar. Vamos a suponer que el código 001 corresponde a cargar, ¿no? Es decir, traer valor de la memoria al acumulador. Valor 2, operación inversa del acumulador a la memoria. Hacer suma o resta significa reemplazar valor que está en el acumulador por resultado de suma o resta, respectivamente, del valor actual en el acumulador con el valor de la memoria a la cual estamos indicando con la instrucción, ¿sí? 2 instrucciones más para realizar salto. Por ejemplo, salto sin condicional, incondicional, en donde la instrucción 101, por ejemplo, significa saltar a la dirección de la memoria que sigue a continuación, ¿no? Salto condicional en caso de que el resultado o el contenido del acumulador es distinto del 0. Esto nos permite, por ejemplo, contar número de repeticiones en algún bucle. Finalmente, la operación que termina la ejecución del programa va a ser 111. Y la operación 000, que no está listada aquí, por ejemplo, podría corresponder a 0 operaciones, no hacer nada, ¿no? Simplemente saltar a la siguiente operación. Son 8 instrucciones, las cuales me permiten realizar operaciones simples como sumas, restas, de manera repetitiva. Entonces, el programa en código binario va a ser, podría ser algo así. Obviamente, para una persona, estos números no significan mucho. Yo debería de memorizar, por ejemplo, qué significa 001. Para esto, consulto esta tabla de instrucciones y significado. Entonces, slot me dice carga al acumulador el valor que está en esta dirección. Si se fijan, esta dirección es la que sigue después de esta. Entonces, aquí me falta un campo que me indica qué valor tiene, ¿no? La siguiente operación, obviamente, es guardar en la dirección siguiente.
el valor de acumulador. Y así sucesivamente, todas esas instrucciones hasta que yo llego al final. La instrucción halt obviamente no tiene ningún operando asociado, entonces aquí podrían ser 0. Lo mismo para operación 0 operaciones, ¿no? La dirección de memoria es, por ejemplo, comienza con 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar aquí. Y después siguen bloques de datos. Noten aquí el concepto de arquitectura von Neumann, cuando la memoria comparte tanto instrucciones del programa como datos del programa. Normalmente se dividen en 2 bloques, uno seguido de otro. Para memorizar mejor estas instrucciones, entonces se creó el lenguaje en mnemónicos, que a su vez sirvió para creación del lenguaje ensamblador. Entonces se pueden dar cuenta rápidamente que esta forma de escribir el programa es mucho más comprensible para un humano, mucho más rápido entender de qué se trata este programa, qué es lo que realiza. Vemos que carga el valor que está en 10 al acumulador, almacena el valor que trajo de 10 en la localidad 12, vuelve a cargar de 14, suma con lo que tiene, con el valor que está en el 11, vuelve a guardar en 14, etcétera. Realiza un salto si el resultado en acumulador es distinto de 0. Realiza salto a la dirección 02, que es esta. ¿Sí? Vemos un bucle aquí que va a repetir hasta que el valor que estamos restando, aquí está la resta, se vuelve a ser 0. Y aquí terminará el bucle. Entonces, esta representación ya es más entendible. Ahora, en lenguaje más abstracto, a nivel más abstracto, bien podremos escribir un programita de 3, 4 líneas que realiza esta operación. Es un bucle for, ¿no? Que realiza manipulación de 3 variables, ¿no? Y lo realiza hasta que sea 0, ¿no? Entonces, en lugar de 10 líneas que tenemos aquí, nuestro programa en lenguaje de nivel abstracto, de nivel más alto, va a ocupar, por ejemplo, 3 líneas, ¿no? Y es más entendible todavía para nosotros. Entonces, es una ilustración también de niveles de lenguaje y en un ejemplo específico, ¿no? Bien, les mencioné que normalmente los bloques de programa y de datos son continuos de distintos sistemas operativos y distintos procesadores. Estos bloques pueden ocupar distinta posición, pero para este ejemplo vamos a suponer que programa precede bloque de datos, de tal modo que accedemos a los datos, que es la siguiente instrucción después de después de del programa, ¿ok? Entonces recuerdan, primeros 3 bits son la instrucción y después otros 5 bits es la dirección. Entonces, primeros 5 bits es el dato que está almacenado. En este caso, el dato, aquí está dado, es valor 3, ¿no? Y ese es el valor con el cual va a comenzar el programa. Bueno, es lo mismo. Noten que antes de ejecutar tenemos valores iniciales aquí colocados. El programa en sí no va a cambiar, pero los valores, los datos van a cambiarse. Ya
como resultado de ejecución del programa, como resultado también de aplicación de máquinas de túnel, ¿no? El contenido de la cinta va a cambiar. Entonces, nos fijamos en esta parte, en la siguiente lámina nos muestra que ahora el resultado es diferente, ¿sí? En comparación con el valor inicial que estaba aquí, 11.100, si se fijan, en la dirección 10.10, estos quedaron igual. Sin embargo, aquí tenemos valores diferentes como este, ¿no? Bien, ilustrando a través de creación de un programa para nuestro procesador imaginario, queremos evaluar una expresión 3a más 2b menos c con las constantes dadas, ¿no? Como estos. Primero, lo que queremos hacer es crear un algoritmo para nuestro procesador. Entonces, lo que necesitamos es definir cuánta memoria vamos a utilizar. Obviamente necesitamos 3 localidades de memoria para guardar estas constantes, ¿sí? Vamos a suponer que nuestro programa ocupa primeras 10 localidades. Entonces, la localidad 10 comenzando desde 0. La localidad 10, 11, 12 van a servir para guardar A, B y C respectivamente. Finalmente, el resultado hay que guardar en algún lado y para esto vamos a usar la siguiente localidad 13. ¿Sí? Entonces, el algoritmo va a ser el simple. Traemos el valor 3 al acumulador y le sumamos, traemos valor 5 al acumulador y le sumamos 3 veces el mismo valor. Eso es equivalente a multiplicar 3 por 5. Hacemos lo mismo para el 2b. Al resultado que hemos calculado le traemos 2 veces valor de b, es decir, le sumamos 2 veces b. Finalmente restamos de lo que hemos calculado valor c. ¿Sí? Y esto finalmente en acumulador vamos a tener resultado que correspondería a esta expresión. Este resultado lo guardamos en la localidad 13 usando la instrucción con número 7. Finalmente terminamos la ejecución del programa y con eso obtenemos el resultado. Noten que en este caso interpretamos la secuencia de operaciones de izquierda a la derecha. ¿Okay? Entonces, en principio, esta expresión en particular es el resultado no va a cambiar de acuerdo a las secuencias de cálculo, ¿no? Yo puedo bien calcular, por ejemplo, 2 veces B, después 3A, después resto C, ¿no? O bien transfiero C y le resto los demás, ¿no? Bien, entonces ahora, ya que tenemos el algoritmo, reemplazamos nuestras instrucciones escritas en lenguaje humano por instrucciones, por ejemplo, en mnemónicos, asignando dirección correspondiente en sistema decimal. Carga, suma, 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 resta, almacena, alto. Fácil, ¿no? Pasando ahora del mnemónico al código de máquina, lo podemos hacer reemplazando tanto en mnemónico por valores en binario, como operando, que es dirección de la memoria, en valores binarios. De este modo ya tenemos el bloque del programa. Ahora nos falta complementar bloque de datos y ya tenemos programa completo. Otro ejemplo, si se desea, por ejemplo, crear un programa que me sume 20 primeros números impares. Entonces, para esto, lo que tendría que hacer es tener una localidad de memoria que va a almacenar el impar que se va a sumar. Otra que necesita tener suma de los impares
que he calculado. Después necesito otra localidad para contar cuántos impares he sumado. ¿Okay? Y finalmente 2 más para utilizar valores 1 y 2 que me servirán para calcular estos impares, ¿no? Siguientes. Entonces, como pueden ver, distintos problemas requieren distinta cantidad de memoria y operaciones necesarias. Algoritmo que correspondería a este ejemplo podría ser este. Cargamos el valor total, sumar el número impar, primer número impar, guardamos en total, por ejemplo 1, cargar número impar que tenemos, le sumamos 2, ahora tenemos 3, volvemos a guardar, otra vez cargamos el contador de impares, cuántos ya llevamos, le restamos 1, en este caso, por ejemplo, se nos pidió 20, ¿no? Entonces del 20 le vamos a restar hasta que llegamos a 0. Y esto nos permite hacer un salto condicional para realizar el paro, ¿no? Del bucle. Le vamos a restar al 21, después otro 1 y así sucesivamente hasta que llegamos al 0. Y de este modo termina. Y como resultado, nuestra localidad del total va a contener el valor de suma de todos los impares, de los 20 impares, que se calcularon, ¿no? Igual, entonces, en caso de tener programa en mnemónicos, la implementación sería esta, ¿sí? En forma binaria, las instrucciones y localidad a la cual vamos a acceder, ¿sí? Y estas localidades van a ser nuestros contadores de impares, las constantes, número de impar, suma y constante 2. ¿Okay? Sobre esto vamos a trabajar. Esa es nuestra cinta. Entonces, antes de la ejecución vamos a tener estos valores. Tenemos contador de impares son 20, valor 1, número impar, valor 2, suma total es 0, y después de ejecución, lo que vamos a tener obviamente contador de impares es 0, esto queda igual, esto es el último número impar que hemos sumado, que es 21, y esto sería 100 en términos decimales, ¿sí? Ok, perdón. Entonces, y finalmente la 2 queda sigue siendo igual a 2, ¿no? Entonces, como tarea, dejo este ejercicio en donde se pide que ustedes escriban programa con base al ejemplo anterior que evalúa esta expresión. 4a menos 3b más 10. Ahora, hay que probar esta expresión para 2 valores diferentes de a y c, b. 5, 4 y 3 y 6. Y nada más refresco de cuáles son las instrucciones. Como entregable, entonces lo que tienen que hacer es un programa en mnemónico, el valor binario correspondiente, ¿sí? Descripción de localidades que van a usar y el resultado antes de ejecución y después de ejecución del programa en forma binaria, ¿sí? Para cada uno de estos incisos, para el A y para el B, ¿sí? Como el programa es el mismo, no va a cambiar, lo único que cambian son valores en datos de ejecución antes y después, ¿okay? Entonces, solamente un programa, solamente una descripción de direcciones de uso y su uso, y
serían 2 copias de esto, ¿no? Para inciso A y para inciso B. ¿Okay? Esto sería el entregable de esta tarea. ¿Preguntas, dudas? Igual nos vamos a esperar hasta que estén las cuentas para subirla. Sí, sí, entonces espero que para el viernes ya los tengan. Entonces, para subirlos el viernes, por ejemplo, ¿no? Disculpe, Creo ¿nos que puede para mostrar viernes. el ejemplo que tiene? ¿Cómo? Que si nos podría mostrar de nuevo el ejemplo que tiene del programa anterior. Sí, esto viene en las láminas, sí, del curso. ¿Cuál ejemplo se refiere a este? Hay que basarse en este, sí. Es muy similar, solamente cambian los valores. ¿Okay? Gracias, profe. Uh-huh. Bueno, asumo que todo esto ya lo conocen y entonces no debe costar mucho trabajo en hacerlo. ¿Okay? Entonces la idea aquí es refrescar un poco sobre cómo funciona un procesador, ¿no? Entonces, la idea del compilador, otra vez siempre mantenemos esta línea, es que nosotros podemos crear un programa en alto nivel, después pasar a, por ejemplo, secuencias de mnemónicos, y esta secuencia de mnemónicos convertirlo en código binario que va a ejecutar, ¿no? Bien, antes de continuar, hacemos una pausa de 2 minutos y ahorita estoy con ustedes, ¿sí?
Bien, vamos a continuar. Aquí me escribieron en qué lenguaje lo quiere. Obviamente esto es a mano, ¿sí? Repito, la idea es que hagan ejercicio a mano y como entregable otra vez tiene que ser un programa escrito en mnemónico y también programa en forma binaria. Después, los campos de datos antes de ejecución y campo de datos después de ejecución para cada uno de los incisos. El programa es única para ambos incisos. Profe, le sacamos una foto a la tarea y la ponemos en la plantilla de las tareas también. Sí, por favor, esto sería idóneo, ¿sí? Si ustedes escriben, le toman foto y lo colocan en la plantilla. Bien. Si no hay más dudas, vamos a continuar. Cuando ustedes llevan el curso de autómatas y lenguajes, muchas veces el aspecto de conexión con problemas prácticos o bien se omite por falta de tiempo o no se ilustra suficiente. Entonces, en las siguientes láminas quisiera yo ilustrar una de las posibles aplicaciones de un autómata finito determinista a un problema clásico de inteligencia artificial, el cual permite, por ejemplo, realizar una aspiradora robótica o un robot aspirador que realiza limpieza de 2 cuartos. Entonces, vamos a suponer, como ejemplo, tenemos cuarto A y B. Esto es robot con 2 llantas, tiene su cabezal aspirador y esto es basura, ¿no? Lo que puede hacer es moverse entre los cuartos, izquierda-derecha, y realizar operación de aspirar o succión, ¿no? Entonces, lo que tenemos es en total 8 posibles estados. Si hacemos combinaciones distintas de posiciones y basura, total son 8 estados. De estos 8 van a ser 2 estados meta o de estados aceptación. ¿Cuáles son? Obviamente ambos cuartos limpios, ¿sí? El mundo, en nuestro caso, va a ser el mundo de posiciones, 2 posiciones, con presencia o no de la suciedad, ¿sí? Y aquí podemos realizar nuestro diagrama correspondiente a esta situación, ¿sí? Los estados, en lugar de círculos, vamos a representar, por ejemplo, como rectángulos para mejor ilustración. El estado 1, por ejemplo, es el estado a partir del cual yo puedo transitar o bien el mismo estado moviéndose a la izquierda. Esto no me cambia de posición del cuarto. Entonces, eso corresponde a un bucle, un loop. Movimiento a la derecha, obviamente me transita a otro estado, que es el estado donde el robot está a la derecha. Y sigue siendo el mismo, aunque yo mueva a la derecha otra vez, ¿no? Tantas veces que quiero. Lo mismo acá, moverme de un cuarto a otro, me cambia entre un estado y otro. Esto puede ser, digamos, realizado infinitamente. Operación de aspirar o S, succionar. No sé si existe en español, creo que sí. Y me transita a otros estados a partir de cuales puedo otra vez desenvolver a otros.
Y finalmente estados 7 y 8 son aquellos que no tienen basura, y estos son estados objetivos. ¿Okay? Esos son los estados a los cuales queremos llegar. Importante aquí notar que en este momento el estado de comienzo o estado inicial puede ser cualquiera de los estados entre 1 y 8, es decir, incluyendo estado objetivo. ¿Okay? Entonces, también noten lo siguiente, que existe una simetría entre el lado izquierdo y el lado derecho de los estados. Esto, en principio, podemos ver como una simetría de nuestro autómata, lo cual podemos utilizar a nuestro favor para simplificar dicho autómata. Bueno, ese es el mundo de posibilidades. Noten que a partir del mundo inicial, que son 8 posibles, cualquier operación inicial me reduce a 4 posibilidades. La siguiente operación, dependiendo cuál sea, me reduce o bien a 2 posibles operaciones que puedo realizar, o bien a 3, ¿no? Finalmente, los estados meta son los únicos estados, ¿no? Y puedo llegar a ellos a partir de cualquier otro estado de este mundo de estados, ¿sí? Bueno, voy a nada más mencionar rápidamente aquí, no me voy a detener mucho. La idea es la siguiente. Para poder utilizar el concepto de autómata en resolución de problemas, necesitamos tener un problema primero que cumpla ciertas características, ¿sí? ¿Cuáles son estas características? Es que los problemas tienen que ser bien definidos. ¿Qué significa esto? Que tenemos estados iniciales, estados objetivos, y existe una función de prueba de objetivo, ¿sí? Y conjunto de operaciones que pueden realizarse sobre cada estado. La función sucesor obviamente es la función que me permite realizar transición entre un estado a otro realizando una acción. El espacio de estados tiene que ser finito. Esto obviamente me va a determinar un grafo que es realmente diagrama de transiciones, y podemos agregar función de costo de tal modo que me permita determinar o elegir, en caso de tener múltiples soluciones, elegir la solución más económica, es decir, la solución que tiene menos transiciones posibles para llegar a estado meta. ¿Okay? Entonces con esto podemos resolver el problema siempre y cuando satisfacemos estos requisitos, ¿sí? Bueno, lo mismo que mencioné en caso de este autómata. Importante aquí es pasar de un modelo, digamos, de aspiradora a un modelo abstracto matemático, es decir, pasar de rectángulos a una representación más abstracta que me representa los estados utilizando, por ejemplo, pares o tripletes de símbolos, como en este caso. Cada estado obviamente lo puedo codificar por 3 símbolos, por ejemplo, aspiradora o sociedad es uno de los símbolos, y acción la puedo especificar por moverse izquierda a derecha o aspirar, ¿no? Y finalmente el estado siguiente al cual voy a transitar es el tercer símbolo. Entonces, de este modo, con 3 combinaciones de símbolos,
yo puedo especificar los estados. Por ejemplo, estado 1 va a corresponder el estado 1. La operación por ejemplo, el estado 1 se caracteriza por posición de aspiradora y la suciedad en el cuarto A, y el cuarto B solamente contiene suciedad. Esto completamente me describe esta situación, ¿no? Y así puedo reescribir todos los estados. Entonces, si se notan, aspiradora en los estados meta que son 7 y 8, se encuentra o bien en el cuarto izquierda o bien en el cuarto derecha, pero no hay suciedad, ¿no? Entonces existen posiciones, vamos a llamarle vacías, ¿no? Que bien podemos indicar con símbolo vacío, ¿no? Si tomamos equivalencia con el autómata, ¿no? Entonces, de este modo ya pasamos de un modelo específico a un modelo abstracto. Y lo que nos faltaría es complementar esto con transiciones o funciones sucesor que me describa, por ejemplo, cómo puedo llegar yo de un estado 1 a estado 4 o 5, ¿no? Entonces, todo esto habría que especificar, ¿no? Eso es equivalente a dibujar estas aristas en este diagrama, ¿no? Entonces la idea es, a partir de este grafo, hallar el camino al estado meta, es decir, secuencia de acciones o secuencia de símbolos que me permiten, a partir de un estado dado, llegar al estado de aceptación. Bueno, eso hagamos omisión. Resulta que no he podido arreglar esta lámina, ya lleva varias ocasiones que no lo he modificado, siempre se me desplaza. Este diagrama en principio debería de representar nuestro autómata finito determinista, ¿sí? Que cumple la siguiente característica. La secuencia de acciones para transitar de un estado a otro sería la siguiente. Estando, por ejemplo, en el estado 1 o bien 3, si yo realizo absorción, transito al estado 5 o 7 correspondiente, de 1 a 5, de 3 a 7. Mover a la derecha me transita a su vez a estado 6 u 8, vuelvo a absorber, termino en estado meta, que es el 8, ¿no? Por ejemplo. Entonces la solución final, es decir, resultado de nuestro análisis del autómata, es que nuestro autómata debe recibir secuencias de acciones siguientes: absorción, mover a la derecha, absorción, y finalmente cuarta acción, absorción si está sucio, ¿sí? Eso para distinguir entre estado 6 y 8, ¿okay? Eso es resultado de aplicación del autómata, ¿sí? Que aquí desafortunadamente no se ve, pero aquí están incluidos todas las transiciones ya optimizadas entre los estados, y entre estos deben estar los estados metas, que son obviamente 7 y 8, ¿no? A los cuales podemos llegar realizando esta secuencia de acciones, ¿no? Entonces, un ejemplo quizá poco más sofisticado, pero es un ejemplo de problemas que podemos resolver utilizando formalismo de autómatas, ¿no? Existen obviamente mucho más aplicaciones de estos autómatas, ¿no? Otros ejemplos podemos encontrar en decodificación, criptografía, ¿no? Etc. Bueno, eso nada más para ilustrar lo anterior, ¿no?
que esta secuencia me va a llevar al estado de aceptación, ¿no? Noten la simetría. La primera posición corresponde a recuadros con línea continua y la línea a puntos corresponde a la opción número 2, ¿no? Las dos me llevan a la solución. En caso de juegos de mesa, rompecabezas, lo podemos hallar también, o más bien implementar solucionador a través de un autómata y muchos más ejemplos, ¿no? Bien. Finalmente, las siguientes secciones nos dedicamos a refrescar conceptos: qué es alfabeto, qué son lenguajes, qué son autómatas, qué son expresiones regulares, qué son autómatas de pila, y finalmente pasamos a las gramáticas independientes de contexto, ¿okay? En las partes finales me voy a apoyar mucho en distintos láminas que están publicadas en línea y también distintos videos, tutoriales en YouTube que explican muy bien los conceptos. Que ustedes pueden consultar también para refrescar ellos, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a conceptos de alfabeto y palabras. En este sentido conviene mantenerse con analogía de alfabeto y lenguaje, por ejemplo, español o inglés, ¿no? ¿Qué es alfabeto? Pues es conjunto de finito, no vacío de símbolos, ¿no? Entonces sabemos que alfabeto español, ¿no? ¿Cuántas letras tiene? Entonces no es vacío, es finito, y lo notamos con símbolo sigma mayúscula, ¿sí? Otros ejemplos: números binarios. El alfabeto solamente contiene 2 símbolos, ¿sí? Y de ahí la ventaja de sistema binario en microprocesadores. Aparte de la implementación del microprocesador, AB o conjunto de letras y dígitos, minúsculas, mayúsculas, espacio, o inclusive símbolos que corresponden, por ejemplo, a los paréntesis izquierda-derecha, que en nuestro caso, en nuestro curso, van a ser importantes, ¿sí? Cuando queremos, por ejemplo, crear un algoritmo que corrobore que hemos abierto tantos paréntesis como hemos cerrado, ¿no? O al revés, hemos cerrado tantos paréntesis como hemos abierto. Por lo tanto, necesitamos llevar el control de los paréntesis, por ejemplo, ¿no? O llaves o otros símbolos, ¿sí? Comillas, por ejemplo, que también podemos representar a través del alfabeto. Cardinalidad se refiere simplemente a cantidad de elementos que se contienen, ¿no? En caso del alfabeto, serían números de símbolos del alfabeto. Usamos símbolo de 2 barras para esto, ¿sí? Y podemos comparar cardinalidad de 2 conjuntos, por ejemplo, ¿no? En este caso, conjunto pues es conjunto de símbolos, ¿no? Conjunto vacío o vamos a usar el símbolo como O con diagonal, y obviamente su cardinalidad es 0, ¿no? A singleton o monoide a veces se refieren a el conjunto de cardinalidad 1, ¿no? Que contiene un solo símbolo. Importante esto: el producto
de los alfabetos, ¿no? Los símbolos en sí son átomos, a veces le llaman, son indivisibles. Entonces, no podemos tener alfabetos que, por ejemplo, contengan A, B, ¿no? Juntos, ya que A y B en sí ya entran, es decir, ya se pueden dividir en dos, ¿no? Y la condición es que sean indivisibles. Entonces, para obtener combinaciones A y B, lo que hacemos es el producto del alfabeto, ¿no? Llamado, por ejemplo, o más bien definido como multiplicación cierto número de veces del alfabeto por sí solo, ¿no? Entonces, si tenemos potencia 2, sería 2 veces, 3, etcétera, k veces sería sigma a la potencia k, ¿no? De este modo, podemos crear palabras de largo o de longitud k con el alfabeto sigma, que sería cualquier combinación de estos símbolos del alfabeto, ¿sí? Y todos serán elementos de nuestro alfabeto extendido, llamado sigma a la k, ¿no? Por ejemplo, para k igual a 2, podemos crear productos de estos símbolos que nos crearán palabras de largo 2, ¿no? Binario. En caso de tener palabras de 8 bits, obviamente k es igual a 8, entonces tenemos palabras de longitud 8, ¿no? Recuerden que existe el símbolo epsilon, o a veces le llaman lambda minúscula. Aquí está mayúscula, debe ser minúscula, que denota palabra vacía formada por 0 símbolos. Aquí se me olvidó mencionar que el conjunto de símbolos del alfabeto nos forman lo que se llaman palabras, ¿no? Que son tuplas de símbolos, ¿ok? Palabra vacía es aquella que contiene 0 símbolos, ¿no? Por lo tanto, la potencia del alfabeto 0 nos crea un símbolo vacío. Y es natural porque realmente no hemos utilizado ninguna aplicación de símbolos del alfabeto para generar el conjunto. Entonces, la forma conveniente de escribir es esto. Y por lo tanto, dos conceptos fundamentales que siempre deben tener presente son lo que se llaman cerraduras o operadores, operaciones sobre los alfabetos, llamados tipo estrella de Klein o de Klein, o operación tipo suma, tipo más, ¿no? O cruz le dicen. Entonces, la única diferencia entre ellos, además de la notación, es que el conjunto que podemos generar de palabras, en caso de estrella Klein, incluyen la palabra vacía, ya que la potencia k es igual a 0. Aquí en principio es producto hasta infinito. Y cuando no queremos incluir la palabra vacía, esta será obviamente otro conjunto, la vamos a llamarle el alfabeto bajo cerradura cruz, por ejemplo, que no incluye este símbolo, ¿no? Y obviamente operación de concatenación es si concatenamos este símbolo con símbolo vacío o alfabeto sigma a la potencia 0, obtenemos la misma cerradura, ¿no? Importante distinguir entre conjunto infinito, numerable y innumerable, ¿no? Numerable es aquel en el cual a cada elemento le podemos asociar un número entero
positivo, único, un identificador único, ¿no? Que me permite numerarlo. Entonces, conjunto infinito, obviamente en principio es infinito, ¿no? De palabras. ¿Qué más? Para determinar la longitud de palabra, la palabra vamos a marcar con las letras, por ejemplo, W, U, V, que forman elementos bajo productos de símbolos de nuestro alfabeto. Y la longitud de palabras igual usamos doble barra para identificar su longitud, ¿no? Obviamente el símbolo vacío, su palabra vacía, contiene 0 símbolos, ¿no? Y bueno, aquí es la nota, cómo se utiliza la notación para cada tipo de símbolos, ¿no? Y palabras. Bueno, las operaciones que mencioné, la concatenación. Entonces, si tenemos conjuntos de palabras, por ejemplo, U y V, que a su vez son de longitud N y M, es decir, están compuestos por N símbolos U y M símbolos V, las palabras las podemos concatenar, que nos dará una palabra W, y esta a su vez es simplemente producto en sucesión de todos los símbolos U seguido de todos los símbolos V. Lo mismo podemos extender a concatenación de conjuntos de palabras, ¿okay? En este caso, concatenación de conjuntos sería aquella que cumple la condición de que las palabras que podemos construir de nuevo conjunto AB es producto de palabras individuales de cada uno de ellos. Y por lo tanto permiten escribir cosas como estas, ¿no? Que podemos hacer relación entre distintas cerraduras, ¿no? Y esto ya les mencioné, y además tenemos conceptos de recursión, ¿sí? Cuando a través de distintos productos con diferente potencia obtenemos la potencia deseada, ¿no? Entonces, como les decía, la concatenación se hace escribiendo una palabra después de la otra, ¿no? Entonces, hay diferencia, por ejemplo, UV y VU son distintos, ¿no? En caso de, bueno, eso estoy repitiendo, la concatenación es una operación asociativa, obviamente, ¿sí? Cumple esta propiedad, no importa la secuencia en la cual aplico. Elemento neutro, que sería palabra vacía, no afecta el resultado, puede ser colocada en cualquiera de los extremos, ¿no? Esto es una propiedad útil muchas veces cuando trabajamos con los autómatas, ¿no? Lo que no verifica es conmutatividad, que les decía que no es lo mismo, obviamente, concatenar palabras en una orden y otra, ¿no? Es decir, esto no se cumple. Bueno, esto lo voy a omitir. Transposición se refiere a intercambio de la posición, entonces la última posición se vuelve la primera y la primera la última, ¿no? Especie de reverso de la palabra. ¿Okay?
Esa es una operación, un área porque utiliza una sola palabra, ¿no? Actúa sobre una sola palabra. Existen ciertas propiedades que cumplen dichas bueno, la palabra que cumple la transposición, obviamente esto se cumple, 0 es igual a 0, no importa el orden, y en caso de que sea mayor que 0, entonces existe un símbolo extra, alfa, o el cual podemos concatenar con la palabra más corta por un símbolo para generar la misma palabra del conjunto, ¿no? Y eso es obviamente natural, ¿no? Y en caso de palabra transpuesta, el símbolo iría de otro lado. Ya se nos está acabando el tiempo. Déjame ver cuánto queda. Bueno, aquí y ya nos vamos. Importante notar lo siguiente. Cuando tenemos dos palabras, U y V, hay que distinguir que decimos que sufijo U es sufijo de V, siempre y cuando existe un símbolo X, que al concatenar U con este símbolo X, obtenemos la palabra V. Prefijo, obviamente, es al revés. U es prefijo porque precede el símbolo X, y esto nos permite generar una palabra nueva, V, que está formada por U y después una palabra X, ¿no? Esta X obviamente puede ser el símbolo vacío, un símbolo solo o cierto número de símbolos hasta infinito. Y decimos que U es subpalabra siempre y cuando está adyupuesta o encerrada entre dos palabras X y Y, ¿no? Importante mencionar, caso especial, si X o bien Y, en este caso, son distintos a epsilon, o sea, la palabra vacía, entonces decimos que U es otra vez sufijo o prefijo de su palabra, ¿no? De V, propio de V, ¿sí? Obviamente es, lo podemos reemplazar, ¿no? Una notación, podemos definir una subpalabra, a veces con este símbolo, pero generalmente se utilizan este símbolo, ¿no? Bueno, asumo que todo esto también es familiar para ustedes, ¿no? Entonces, con eso concluimos la clase. Entonces recuerdo otra vez, espero su actividad, que es simulador del procesador para las operaciones indicadas. Hagan repaso de estas láminas y ya nos veremos el viernes. Y bueno, queda la tarea de el traductor, ¿no? Que es la práctica 1. Bueno, diga. No, digo así que ok, profesor, que tenga un buen día, que pueda descansar.